correspondiente a quienes hablan. A ver. La salud mental frente al COVID. Para iniciar voy a mostrarles un pequeño video de unos segundos. El brote del coronavirus ha hecho que muchas personas se queden en casa, lo cual puede ser un poco estresante. Sin embargo, mantenerte enfocado en las cosas positivas puede darte la energía y la actitud correctas para pasar la tormenta. De esta manera, puedes acoger el positivismo y practicar el autocuidado durante el día. Ok, bueno. El 2020, sin duda alguna, es un año que nos ha generado varios desafíos a nivel personal, a nivel profesional, en los distintos ámbitos en el que uno se pueda desarrollar. Y el virus que ha llegado a nosotros ha logrado estresar tanto al sistema, al gobierno y a nosotros mismos, ¿no? Definitivamente se ha generado una crisis, ¿no? Pero no necesariamente la crisis es por la misma pandemia o por el mismo virus. En realidad la crisis es lo que nosotros sentimos, lo que nosotros, cómo nos repercute estos cambios que han venido surgiéndose a raíz de esta pandemia, las nuevas rutinas que hemos emprendido, los diferentes cambios, incluso el aislamiento, el confinamiento. Hay algunas preguntas que me gustaría que ustedes participaran. ¿Cuáles creen que han sido las principales necesidades de las personas en estos tiempos de pandemia? No sé si alguien podría participar y comentarme. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Dari. ¿Alguien podría comentarme la primera pregunta? Bueno, en vista que nadie se atreve, voy a buscar nombres. Angélica. Angélica. ¿No está? Doctor Tomás. No se le escucha, no sé si está hablando. ¿Te copias? Sí, claro. Doctor. Sí, ¿me copias, Dari? Sí, sí lo escucho. Ah, ¿qué tal? La pregunta es, ¿cuáles creen que han sido las principales necesidades de las personas en estos tiempos de pandemia? Necesidades. En forma particular, ¿no? Primero, necesidades de laborar, necesidades de salir, ¿no? De tener un poco más de seguridad, sobre todo, ¿no? Al momento de salir y más conocimiento acerca de cómo, de qué es lo que venía pasando, ¿no? Hay que recordar que apenas se inició la pandemia, nadie conocía mucho acerca de esta enfermedad, había mucho temor al contagio, y bueno, las cosas pasaban muy rápido, ¿no? Más que todo seguridad, ¿no? La necesidad de seguridad. ¿Alguien tiene otra respuesta? Hola Dariana,
Bueno, yo lo veo como una necesidad el poder estar cerca de tu familia, ¿no? Ya no es lo mismo, no puedes reunirte con ellos como normalmente la realizabas. Para mí es una necesidad. ¿Alguna otra necesidad aparte de la unión con nuestra familia o la reunión, en todo caso, con nuestra familia y la de seguridad? Bueno, creo que una de las necesidades también ha sido, en el caso de muchas personas, el trabajo, ¿no? Muchas personas se vieron, por la misma pandemia, se suspendió todo tipo de trabajo, ¿no? Los cuales se han ido agregando o se han ido desarrollando de cada cierto trimestre un cierto grupo, ¿no? Y ello ha sido otra de las necesidades. Si bien es cierto, otra de las necesidades también ha sido nuestra libertad, que de una u otra manera se nos privó, ¿no? Se nos privó, entonces ella era otra necesidad que podíamos nosotros privarnos en estos momentos de pandemia, ¿no? Otra de las preguntas es, ¿qué podrías necesitar tú para ayudar a otros? ¿Qué te faltaría para ayudar a otros? No sé, vamos a hacer estilo colegio, a nombrar porque no quieren participar. Albertina. Lo que pienses. Activa tu audio, no se escucha. Aló, ¿me escucha, señorita? Sí, ahí sí lo escucho. Bien. Como le digo, vino la pandemia así, como nadie, mejor dicho, nos agarró así de sorpresa, un momento a otro, ¿no? Para todos nos ha afectado. Todo el trabajo, bueno, ¿no? Y como le digo ahorita, ay Dios mío, cuidarnos, protegernos, toda la familia, pues, ¿no? ¿Qué cree usted que podría necesitar para poder ayudar a otras personas o a sus compañeros o incluso a sus mismos familiares? Claro, de evitar mejor dicho, cuidarnos, no acercarse mucho a la familia, no visitarnos, no estar en su casa, ¿no? Para protegernos, para poderlo cuidar nuestra familia también. De esa forma usted ayudaría a otras personas. Claro, sí. Usted para cuidar al resto. Sí, así. Muchas gracias. De nada. Danixa. Hola, buenas noches. Buenas noches. Según también lo que he visto, ¿no? En familia, como se están no estaban acostumbrados a llevar una convivencia, no siempre, ¿no? Se ha visto con la necesidad para poder ayudar a nuestra familia y también a algunos vecinos, ¿no? A nuestro entorno, de aprender o manejar nuestras emociones, ¿no? Porque hemos sentido ansiedad, hemos sentido, más que todo la ansiedad, ¿no? Para poder, hablar, ¿no? Quizás con nuestros padres, para tranquilizarlos, con nuestros niños o con nuestros vecinos, ¿no? Entonces, yo lo veo también como necesidad. Si algunos no sabíamos controlar nuestras emociones, en esta pandemia también algunos hemos logrado controlar esas emociones para poder ayudar a otros y también para ayudarnos a nosotros mismos, creo.
Sobre todo ello, ¿no? Sobre todo ayudarnos a nosotros mismos porque es la base para poder ayudar al resto. Gracias, Exacto. Denixa. A ver, la tercera pregunta dice, ¿cómo nos estamos cuidando en esta pandemia? Bueno, ya Albertina nos daba una respuesta ante ello, ¿no? De repente ella se cuida tratando de evitar menos de salir para poder cuidar al resto. ¿De qué otra forma se están cuidando durante este tiempo de pandemia? Si bien es cierto, ya no estamos exigidos a un confinamiento, pero ¿de qué forma nos estamos cuidando en estos momentos de pandemia que aún no termina? Claro, evitar de no salir mucho, ¿no, señorita? ¿Sí? ¿Está bien? Y ya para podernos cuidar, protegernos, ya no ir a visitar a la familia, ¿no? Como antes. Y estar en casa para protegernos, pues tanto como para nosotros, para nuestros hijos y la familia. Uh-huh. Anderson, ¿cómo te estás cuidando durante este tiempo de pandemia? Hola, Lorena. Bueno, más que todo, dando bien lo que son las mascarillas, al momento de, más que todo cuidando a mi familia, al momento de ingresar a casa, desinfectándome Uh-huh. y pues cumpliendo lo que es el plan COVID al momento de poder atender a los clientes, dando información y haciendo también, hablando con los trabajadores de que cumplan ese plan, como el plan COVID para así todos protegernos en equipo, ya que ellos se cuidan, al cuidarse ellos también nos están cuidando a nosotros, a cada uno de nosotros. Ok. Carolina Martínez me escribe y dice de que cómo se está cuidando usando la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social. Definitivamente, esas son las formas como casi la mayoría nos estamos cuidando frente a esta pandemia, ¿no? Ok, a ver, el tema de coronavirus, como ya lo decía el doctor Tomás, es un tema que cuando recién se dio allá por marzo, nadie lo conocía, ¿no? El término era muy ambiguo y era abierto a muchas interpretaciones de repente, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando recién se nombró el tema, se decía que podría ser una simple gripe, que no era letal. Sin embargo, a medida de que el tiempo ha ido pasando, el panorama ha sido diferente, ¿no? El coronavirus fue un tema novedoso. El mismo sector salud no tenía la experiencia por no haberse presentado antes, ¿no? Y es algo impredecible porque no se sabía cómo se iba a desarrollar esto en las personas, si eran en personas sanas o en personas con algún tipo de factor de riesgo. Todo ello, toda la determinación o toda la clasificación de síntomas, de signos, ha venido dándose a raíz de cómo se ha venido desenvolviendo este virus en cada una de las personas y en cada grupo de personas. Durante este tiempo de pandemia quizás nos hemos hecho estas preguntas, ¿no? ¿Qué siento? ¿Qué me ocurre físicamente? ¿Cómo están mis emociones? Uno de ustedes, hace un ratito en las preguntas, tocaba mucho el tema de las emociones, ¿no? Que era aprender a controlar ellas para poder nosotros ayudar al resto, ¿no? Y eso creo que han sido, estas tres preguntas creo que han sido claves durante todo este tiempo de pandemia, o que nosotros decimos normalmente, ¿no? Están que rondan nuestra cabecita, están ahí todos los días pensando, quizás los primeros meses sobre todo, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué está ocurriendo con mi cuerpo? ¿Qué está ocurriendo físicamente? ¿Qué está ocurriendo emocionalmente? Si yo no era así, quizás algunos pasaron por ello, ¿no? Yo en consulta, hacía con teleconsultas,
escuchaba a pacientes que me decían, pero doctora, nunca he pasado por esto, ¿no? Nunca he sido agresivo, nunca he llegado a este nivel, ¿y por qué ahora sí? ¿Y por qué ahora no? Como decía en un inicio el título, una de las frases que puse al inicio, que esta pandemia y este 2020 nos ha marcado un desafío totalmente fuerte para cada uno de nosotros, ¿no? Algunos ha sacado las mejores cosas, en otros quizás consideremos las peores cosas, ¿no? Sin embargo, no es que sean las peores cosas, sino que simplemente nuestro cuerpo empezó a actuar de acuerdo a una emoción que se estaba presentando, ¿no? Reaccionó de acuerdo a la emoción que se estaba presentando. Ahí están, ¿no? ¿Cuáles han sido las emociones más comunes en este tiempo, ¿no? Sentir ansiedad, que fue una de las emociones que ustedes han marcado más, ¿no? El nerviosismo, la agitación, la tristeza, ira. Esas quizás han sido las emociones que más se han marcado en cada uno de nosotros al momento de experimentar este nuevo suceso que llegó a nosotros tan de pronto, ¿no? Y en el momento menos esperado, ¿no? No sé si alguno de ustedes quiera compartir que haya presentado otra emoción de las que no están ahí explícitas. Sí, señorita. Nosotros hemos sentido tristeza, ¿no? Tristeza y, claro, tanto como para mí y mis hijos. Tristes, estaban nerviosos porque no salían, estaban encerrados en casa. Ujú. Claro, el Sí, confinamiento nos generó ello. sí. ¿Alguna otra emoción en algún otro participante? Dari, también algunos de nosotros hemos experimentado, hemos somatizado, ¿no? Nos hemos sentido incluso enfermos en alguna ocasión, ¿no? Pensando, hemos sentido dolores físicos o agitaciones, que eso se incluye dentro de la ansiedad, pero igual como que teníamos miedo de salir y si salíamos regresábamos y estábamos súper nerviosos porque teníamos miedo de habernos contagiado, incluso como que nos daba un poco de dolor de pecho. No sé si a algunos les habrá pasado, pero a mí sí he somatizado algunas ocasiones. Gracias, Cindy. Sí, muchas personas han llegado al nivel de lo que nosotros decíamos, ¿no? Un COVID psicológico. Si bien es cierto, la somatización muchas veces, en general, en realidad es parte emocional, ¿no? La primera emoción que ha despertado este virus ha sido de repente el mismo miedo, ¿no? Como refleja Cindy, el miedo a contagiarme, el miedo a salir, porque ¿cuál fue la indicación? Fue, mientras nosotros nos quedemos en nuestra casa, estamos ayudando, ¿no? Pero si bien es cierto, había necesidad de salir, quizás por nuestros víveres, quizás por medicina, o de repente porque eras la única persona en tu casa que estabas, o la única que podía salir y no eras de riesgo, ¿no? O por cualquier otro factor y tenías que hacerlo, ¿no? Entonces, ello nos generaba miedo, ¿no? Pero a la vez teníamos que sacar fuerzas de donde quizás no las encontrábamos para quitarnos, entre comillas, el miedo y salir. Lo que después repercutía en lo que Cindy manifiesta, ¿no? Llegar a casa con esa agitación, con ese dolor en pecho, que sin embargo en un inicio fue eh, el mismo uso de mascarillas. ¿Por qué? Porque en nuestra casa, confinados, no usábamos mascarilla, salvo que hayan personas de riesgo, ¿no? No usábamos mascarilla. Entonces, cuando hemos querido salir, nos hemos tenido que poner la mascarilla y como nosotros en afán
de realizar rápido nuestras acciones o nuestras compras, lo hacíamos todo rápido. Lo que quizás en antes una compra me demoraba 1 hora o 2 horas, ahora quizás lo hacía en 20 minutos, si es que estaba cerca a casa, ¿no? Y esto hacía de que corra para un lado, vaya para el otro, y con mascarilla, lo que no estábamos acostumbrados a usar, ¿no? Lo que no estábamos acostumbrados a usar, y eso también generaba de repente en un inicio una falta de respiración que quizás hacía que nosotros nos agitemos, y con todas las noticias que veíamos, hacíamos pues que nosotros empezáramos a somatizar, ¿no? Tengo esto, tengo aquello, puede que me haya contagiado, puede que sea el COVID, puede que sea el otro, ¿no? Entonces, un poco ello. A ver, yo lo que sí les quiero decir y lo que siempre recalco es que las emociones no es que no es que hayan emociones buenas y no es que hayan emociones malas. Todas las emociones, valga la redundancia, que sentimos, es porque nos ayudan a sobrevivir. Son muy importantes, son muy necesarias. Muchas veces estas nos dan una alerta o una alarma a de que nuestro cuerpo físico está sintiendo, ¿no? Ahí están justamente las que hablábamos, ¿no? El miedo, la ira, la ansiedad, la tristeza, la culpabilidad. ¿Por qué he considerado culpabilidad? Porque muchas veces algunos han estado trabajando en estos tiempos de pandemia, sean colegas o sean médicos o sean enfermeros, han estado trabajando en estos tiempos de pandemia y quieras o no, en algún momento determinado han sentido culpa de que algún paciente no mejore, quizás hasta que fallezca. En un inicio, después ya como que han aprendido a convivir con la situación. Sin embargo, lo que yo sí quiero manifestarles es que no hay que reprimir estas emociones, ¿no? Siempre hay que expresarlas, porque el reprimirlos nos hace mucho daño, ¿no? Yo digo que estas emociones en este tiempo de pandemia son normales, porque se han generado a raíz de una crisis, a raíz de una enfermedad, ¿no? Con ello no quiero decir que necesariamente tengamos que tenerlas todas, pero sí tenemos que irlas identificando para no poder atraparnos o enredarnos o quedarnos en ellas y no salir del abismo o el hueco en el que nos podamos llegar a encontrar. Les voy a mostrar un video. El estrés es un estado mental que muchos de nosotros estamos experimentando a causa de la pandemia del nuevo coronavirus. En estos momentos es importante que todos compartamos cómo estamos enfrentando esta situación. Estos son nuestros consejos. Es posible que haya personas que puedan sentir miedo a enfermarse o a morir, miedo a perder su medio de vida, a separarse de sus seres queridos o a sentirse excluidos socialmente. Otros pueden sentir impotencia por no poder proteger a sus familiares. También hay quienes quieren evitar acercarse a los establecimientos de salud por miedo a contraer la infección. En estas circunstancias es normal sentirse estresado, preocupado, triste, confundido, enojado o asustado ante la crisis, pero no hay que dejarse abrumar por ella. Ok, ¿no? Justamente lo que les decía, ya algunos de los indicadores que muestra el video ustedes los han dicho, ¿no? Esos son nuestros temores, alejarnos de nuestra familia, no poder estar para ellos, el miedo a contagiarnos. Sin embargo, lo que nosotros debemos hacer es tratar de buscar soluciones para que el estrés no se convierta en negativo. ¿A qué me refiero? Nosotros como psicólogos siempre decimos de que en un primer momento o en una primera instancia el estrés positivo es bueno, es adecuado. ¿Por qué? Porque este nos da la alerta de que algo nos está pasando, ¿no? Entonces, pero cuando ya este estrés se convierte en negativo, comienza con toda la carga de emociones que no las podemos controlar, que estamos ahí enredándonos en ellas, y estamos manejando un estrés negativo. Y esto que va a repercutir de que nuestro cuerpo físico empieza a comportarse.
¿no? Sabemos que la base de las enfermedades físicas son las enfermedades emocionales. Entonces hay que tratar de evitar y ver soluciones ante ello. Más adelante les explicaré. Acá hay otro videíto corto. Surge porque desconocemos lo que sentimos, lo que nos pasa o tomamos ciertas emociones como algo negativo. Sin embargo, las emociones son útiles, necesarias, universales, todos las sentimos, e inevitables. Nos informan que algo está pasando, bueno o malo, motivan la conducta, permiten el cambio, la comunicación y la búsqueda de nuevas soluciones. Sin embargo, Ok, ¿no? Ahí nos explican cómo empieza la ansiedad, porque nosotros no identificamos aún qué emociones tenemos, ¿no? Entonces es que nos empezamos a sentir ansiosos, ¿no? Porque no sabemos específicamente por qué está sucediendo qué emoción o por qué la estoy sintiendo. Las reacciones posibles, bueno, solamente se las voy a mostrar ahí de manera rápida, ¿no? Ante un fuerte estrés, ¿no? Estas reacciones pueden ser emocionales, físicas, conductuales, ¿no? Dentro de las emocionales está la ansiedad, impotencia, frustración, miedo, culpa, irritabilidad y tristeza. Y dentro de las físicas, justamente los que mencionaban, ¿no? Dificultades de respiración, sudoración, temblores, dolores de cabeza, cefaleas, molestias gastrointestinales, contracturas, que es lo más común, ¿no? Incluso hasta taquicardias, agotamiento, insomnio, alteraciones de sueño. Acá están los cognitivos y los conductuales, ¿no? Dentro de cognitivos, las reacciones pueden ser la confusión de pensamientos, dificultades para concentrarse, dificultades incluso de la memoria, ¿no? Pensamientos obsesivos y dudas, pesadillas, fatiga por compasión, negación, sensación de irrealidad. Y las conductuales, nuestro comportamiento, ¿no? Cómo nos comportamos frente a esta situación. De repente, algunos muy hiperactivos, otros quizás nos aislamos, evitar el contacto con las personas, ¿no? Comenzar a hablar mucho, el llanto incontrolable, ¿no? La dificultad puede ser hasta para descansar de nuestro trabajo, o no, o de repente otros generan mucho trabajo, ¿no? Con tal de estar, entre comillas, activos, lo cual también genera de que haya un mayor estrés, ¿no? Entonces, estas reacciones frente al estrés de la pandemia, del virus que nos llegó de pronto, se han visto muy marcados en muchos de nosotros, ¿no? Se han visto muy marcados en muchos de nosotros y varias veces, pues especialmente en el área asistencial, en el personal que ha trabajado en el área asistencial. De por sí, sin pandemia, el área asistencial es el que mayor carga de estrés tiene, ¿no? Y con pandemia este estrés pues se ha elevado la potencia. Acá dice, pasos para manejar nuestras emociones, ¿no? El primer paso para manejar toda emoción es reconocer que la tengo. Reconocer que me estoy sintiendo de tal forma, de tal manera, porque estoy sintiendo algo y porque pasó algo o porque me sucedió algo, ¿no? Entonces, acá los pasos dentro de este tema se han dividido en tres, ¿no? Incorporar el miedo como una emoción que nos protege. En realidad sería incorporar cualquier tipo de emoción, pero ¿por qué el miedo? Porque es la emoción que más ha brotado en este tiempo de pandemia, ¿no? Que es una emoción que nos protege. ¿Por qué nos protege el miedo? Porque nos está dando la alerta de que algo, si hacemos algo, algo nos puede ocurrir. Si hacemos mal algo, algo nos puede ocurrir, ¿no? Por decir, si no nos cuidamos, si no hacemos el protocolo adecuado al llegar a nuestras casas, al llegar a nuestros trabajos, no utilizamos mascarillas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ese miedo.
Entonces, ¿cómo nos protegemos? ¿No? Controlar el estrés mediante el autocuidado, ¿no? Autocuidado es un tema que se ha escuchado mucho durante este tiempo de pandemia dentro de los procesos psicológicos o de las pastillas psicológicas que nosotros podemos brindarle a las personas, ¿no? Dentro de los primeros auxilios psicológicos, el autocuidado. Si bien es cierto, nosotros dentro del tema de autoestima también hablamos del autocuidado, todo lo que es propio, todo lo que es nuestro, ¿no? Entonces, como yo decía, hay que empezar por uno mismo, ¿no? Es por uno mismo. ¿A qué se refiere el autocuidado? De repente muchos de nosotros en un inicio estábamos al pendiente de las noticias, ¿no? Sea por televisor, sea por celular, por diferente tipo de medio de comunicación, ¿no? Esto nos sobrecargaba mucho y algunas noticias eran verdaderas, otras no eran de fuentes ciertas, certeras, ¿no? Entonces, ello implica el autocuidado, ¿no? Disminuir ello. No digo que no veamos el tema porque es una realidad, ¿no? Sino que de repente ver una sola vez al día de una fuente certera para saber en qué momento de la situación nos encontramos, pero no llenarnos de tanta información que puede ser cierta o no, ¿no? Y que nos causa algún tipo de daño, ¿no? Emocional, que nos va a generar definitivamente una crisis de llanto en algunas personas, en otras de irritabilidad, ¿no? Entonces hay que cuidarnos en ese aspecto, ¿no? Recuerden que el estrés y la ansiedad en esta situación han estado de la mano y también está el autocuidado con respecto a nuestra alimentación, ¿no? Porque cuando la ansiedad aparece, es muy probable, en algunos casos, de que el comer no sano aparezca, ¿no? Entonces también ello hay que autocuidarnos, pues, porque si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Y por último paso está proteger la higiene del sueño para manejar la tensión, ¿no? Ya es suficiente con la atención diaria actualmente porque ya trabajamos la gran mayoría, ¿no? Con la atención del trabajo, de repente es algunos problemas en casa, algunos problemas de pareja, algunos problemas con hijos, ¿no? Tratar de en la noche irnos relajados, ¿no? Cuidar nuestro sueño, respetar nuestras horas de dormir, ¿no? Porque si no respetamos vamos a generar un insomnio y al generar un insomnio pues va a repercutir que algún otro tipo de enfermedades aparezca, ¿no? Entonces debemos cuidar mucho ello. Aquí está mucho lo que yo les estaba diciendo desde hace bastante momento, ¿no? Identificar la emoción. ¿Cómo podemos identificar la emoción? La emoción que nosotros sentimos la podemos identificar a raíz de esas preguntas, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿En qué circunstancias? ¿Por qué lo siento? ¿No? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me está pasando? ¿Cuándo me está pasando? ¿En dónde me está pasando? ¿Con quién me está pasando? ¿En qué circunstancias y por qué lo siento? ¿No? No sé si alguien quiera comentarme alguna situación que haya pasado durante este tiempo de pandemia y que me haga esas preguntas, ¿no? Bueno, que se haga en realidad esas preguntas y aprenda a identificar la emoción que sintió. No sé si alguien pueda apoyarme con ello. O pueda contarme y yo les ayudo a identificar a través de las preguntas. Pueda contarme la situación que pasó y yo les ayudo a identificar a través de las preguntas. Elisa.
Quizá pueda comentar un poco. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, las emociones que he sentido tal vez ha sido agitación, porque para mí fue un cambio total de no usar nada en la boca a usar la mascarilla. A mí me afectaba al principio bastante. Ujú. O sea, al momento de que yo caminaba apenas unas cuadras, yo ya me sentía como que ya no tenía aire, no sentía aire, no podía respirar. Ujú. Y eso Ya. a mí me causaba bastante, bueno. A ver, el qué es el usar la mascarilla, ¿correcto? Ujú. Sí, claro, El era lo que me cómo, afectaba. La tenerlo, agitación me cansaba. ajá, cada vez que salía. Bueno, Ujú. ¿cuándo? Cada vez que salía, ¿dónde? Fuera de su En, casa. claro, el momento que yo tenía que salir o a trabajar, todas esas cosas. Ujú. ¿Con quién? La situación era sola o si la mayoría de veces era sola, a veces con mi mamá o algún vecino o algo, pero siempre era la agitación. Ujú. ¿En qué circunstancias? Bueno, trabajo, compras o lo que fuese Ujú. saliendo. ¿Por qué lo sentía? Tal vez porque no estaba acostumbrada o todavía era una parte de adaptarme al cambio brusco que teníamos, ¿no? Porque de un momento a otro no tener nada en la nariz y sentir que algo te tapaba, como que me afectaba. Ujú. Ok. ¿Sentías que te afectaba? Bueno, la agitación vendría a ser algo físico, eh, porque es un signo, se ve, perdón, es un síntoma, se siente, pero emocionalmente, ¿cómo te sentías usando la mascarilla? Bueno, era angustia, desesperación, Ujú. porque de un momento de que tú respirabas normal y de repente la mascarilla como que una desesperación de que no sintieras el aire, no pudieras respirar y Ujú. había, como te digo, miedo también. Quizá, ajá, eso te iba a preguntar, quizás miedo a que te falte el aire. Y claro, porque, o sea, podías pensar que con esa falta de aire o algo ya tenías la enfermedad o algún otro síntoma, miedo de llegar a casa, de contagiar a tus papás, a tus abuelos, a tu familia, como que te estresabas, ¿no? De pensar Ujú. tanto. Ok. Yo caminaba normal y de repente el aire decía, bueno, de repente tengo, de repente no, de repente contagié a mi mamá, la culpa, algo como que todo era una combinación de sentimientos. Exacto, ¿no? Gracias, gracias por tu participación. Sí, Usted, justamente las emociones, bueno, esa creo que ha sido un ejemplo bien claro que a todos definitivamente nos ha pasado, ¿no? El comportamiento de lo que estábamos acostumbrados a algo nuevo, definitivamente marcó, ¿no? Identificar la emoción. Yo recuerdo un caso y les comento para poder trabajar esas preguntas, ¿no? Un caso de un paciente de que en su familia había pasado COVID, pero su familia no vivía con él, ¿no? Era un familiar, mejor dicho, no vivía con él. Vivía pues en el otro extremo de la ciudad en la que él se encontraba, ¿no? Áreas, todo. Y él decía de que pues él también tenía la enfermedad, ¿no? Que él también estaba con el COVID. ¿Qué empezó a sentir? ¿No? ¿Qué empezó a sentir? Muy aparte del miedo a que muera, porque ese era su principal miedo, ¿no? Muy aparte del miedo a que muera, empezó a sentir dolor en el pecho, le faltaba el aire, ¿no? Incluso hasta llegó al extremo de, de querer ir a urgencias, ¿no? Porque realmente él sentía de que tenía COVID, ¿no? Le hicieron una prueba, le hicieron otra prueba y las pruebas salían negativas. Y pues con ello de que las pruebas rápidas no son tan certeras, él insistía que le hicieran pues varias pruebas, ¿no? Y pues en realidad las hacía de forma particular porque sabemos que en los centros de gobierno pues no nos van a hacer cantidad de pruebas. Él se las hacía de forma particular
y todas salían negativas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a identificar la emoción ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un familiar de él tenía COVID. ¿Cómo? De repente, ¿cómo se enteró? Se enteró porque otro familiar lo llamó a comentarle. Cuando, bueno, en el momento de la llamada, donde, bueno, él estaba en casa con su familia, ¿con quién? Estaba con su familia, por más que le decían de que trate de calmarse, de que hay que controlarse, porque eso mismo hacía que le falte la respiración y todo ello, él no comprendía, ¿no? ¿En qué circunstancias? Bueno, a raíz de la llamada, de que se comentó la situación familiar y todo ello, ¿por qué lo empezó a sentir? ¿No? Él me decía, bueno, él decía que lo empezó a sentir. ¿Por qué? Porque era un familiar muy cercano el que tenía COVID, ¿no? Entonces él decía de que de repente cualquier otro miembro de su familia podía padecerlo, ¿no? Entonces, y porque realmente su familiar empezó con el dolor en el pecho y él también ya estaba con el dolor en el pecho, ¿no? Entonces, pero a raíz de ello también generó una depresión, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con ello porque han existido casos que durante este tiempo de pandemia, personas que si bien es cierto, algunas han llegado a depresión mayor, pero otras han hecho cuadros depresivos, ¿no? Que es la parte inicial del diagnóstico, ¿no? Y esto ha hecho también de que en algunas situaciones hayan procesos cardiovasculares, ¿no? Cardiovasculares y pues hagan los infartos, los preinfartos, ¿no? Y que ha generado este tipo de enfermedades y que no ha sido COVID, ¿no? Pero todo ello hay que establecerlo muy bien porque depende mucho de nuestras emociones, depende mucho de cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Yo no digo de que pues en esta situación, hoy hay que sonreírle a la vida, ¿no? Y hay que taparnos los ojos frente a la situación en la que estamos. No, porque es nuestra realidad. Lo que sí hay que hacer es buscar, tratar de gestionar las soluciones, tratar de convivir con la situación en la que nos estamos encontrando, ¿no? Llevamos más de 7 meses en esta situación, ¿no? Entonces, ir viendo las pautas a ello. Bueno, ahí están las estrategias, ¿no? El autocuidado, las relaciones interpersonales, el ocio y esparcimiento, la administración del tiempo, flexibilidad y adaptación y autocompasión. Hay que tener en cuenta que si bien es cierto, durante este tiempo de pandemia, una mitad de los 7 meses que vamos ha sido confinamiento, ahora por trabajo ya salimos y esparcimos. Entonces, pero hay que tener en cuenta que siguen quizás el no encontrarnos con nuestros familiares, ¿no? El no tener contacto con nuestros familiares, quizás por cuidarlos o por cuidarnos mutuamente, ¿no? Pero cuando yo siempre les decía a las personas que he podido tener en consulta o he podido conversar con ellos, yo siempre les decía, el aislamiento es físico, definitivamente, ¿no? Nos mandaron a encerrarnos en nuestra casita, ¿no? Pero no, que no haya un aislamiento interpersonal, llamadas, videollamadas, mensajes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que aprovechar lo que tenemos, hay que aprovechar que hoy en día tenemos una computadora, tenemos un celular, ¿no? Entonces hay que aprovechar ello para comunicarnos, ¿no? Con las personas que no vemos. Si bien es cierto, escuché, creo que Albertina fue la que dijo, o no sé quién, que durante este tiempo de pandemia también han habido mucho discute o muchas peleas en casa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros hemos estado establecidos a una rutina, ¿no? Si tenemos esposos, si tenemos hijos, si tenemos padres o convivimos con ellos, nosotros los veíamos en ciertas horas, por decir, si trabajamos de 8 a 5, a nuestros padres los veíamos al levantarnos y a lo que llegábamos de trabajar, prácticamente cenábamos con ellos, conversábamos un rato, o nuestra pareja o hijos, ¿no? Y después volvía a nuestro dormitorio. Cuando nos han confinado, ¿no? Hemos tenido a nuestra persona
¿no? Cualquiera de las ya antes mencionadas, las 24 horas del día, ¿no? Y no sabíamos cómo manejarlo. Los primeros días quizás han sido mi esposa, mi novia, mis hijos y toda la adoración. Pero a medida que pasaban los días, quizás ya eso nos fue un poco ofuscando, irritando, porque ya no sabíamos cómo ver, ¿no? Y otra de que muchas personas han visto esta cuarentena como lo más trágico, ¿no? Como lo más trágico. Yo no digo que sea lo más bonito que ha pasado, definitivamente no lo es, pero hay que tratar de verle el lado positivo siempre a las cosas. De repente, muchas veces nos hemos quejado, ¿no? De que no tengo tiempo para hacer esto, aquello. En casa hemos tenido tiempo suficiente para quizás poder hacer ciertas cosas. No disfruto de mis hijos por mi trabajo. El tiempo que hemos estado confinados, hemos tenido tiempo para disfrutar de nuestros hijos. No disfruto de mis papás por aquello, etcétera, ¿no? Entonces, viendo las cosas, el lado positivo. Los pensamientos distorsionados o fuera de control, ¿no? Que ya llevamos a situaciones catastróficas, la sensación de injusticia y los deberías y culpabilidades que en realidad no nos ayudan mucho, ¿no? No nos ayudan mucho. Acá algo que les puede ayudar a ustedes de repente. Si lo hacen conmigo, no los voy a hacer participar, pero ustedes mentalmente, si lo hacen conmigo, quizás van a lograr algo, ¿no? ¿De qué me estoy preocupando? Hay que pensar en una situación. ¿De qué me estoy preocupando? ¿En este problema puedo hacer algo? Si respondemos sí, hay que averiguar lo que podríamos hacer y hacer una lista de opciones. Cuando ya tengamos la lista de opciones, ¿hay algo que se pueda hacer en este momento? Si respondemos sí, hay que hacerlo. Y luego dejar de preocuparte por esa situación. Y si respondemos no, que no se puede hacer nada en este momento, hay que planearlo y ponerle una fecha de cuándo lo podríamos hacer. Y cuando ya lo tengamos, dejarlo. Dejar de preocuparnos en ello y concentrarme en cosas positivas. Y si desde un inicio dijimos que no podemos hacer nada por ello, entonces hay que dejar de preocuparnos y pensar en otra cosa importante, ¿no? Este cuadro es muy importante para que ustedes se den cuenta de qué forma muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua. Acá, claves para la ansiedad frente a la pandemia, ¿no? Buscar ayuda. Voy a ponerle rapidito. No sabemos a qué nos enfrentamos, pero es más fácil que sobrevivamos si peleamos juntos. ¿Entendido? Sí. Manteniéndonos juntos sobreviviremos. Exacto, ¿no? Hay que tratar siempre de buscar un apoyo, sean nuestros familiares más cercanos, y si sienten que la situación ya se está desbordando, buscar un profesional en salud mental, ¿no? Para que nos puedan apoyar, ¿no? A calmar nuestra ansiedad, ¿no? Que se nos ha presentado a raíz de esta situación en la que nos encontramos, ¿no? Todo es más fácil si lo hacemos, si expresamos lo que sentimos, lo decimos a alguien. Desde ahí es el primer paso para que esto sea adecuado y empecemos a reconocer nuestras emociones, ¿no? Aceptar la inseguridad. Yo no puedo hacer que florezca cuando me plazca, ni puedo obligarle a que dé frutos antes de tiempo. Pero hay cosas que podemos controlar. Puedo controlar la caída del fruto. Puedo controlar dónde plantar la semilla. Eso no es una ilusión, maestro. Ah, sí. Pero hagas lo que hagas, esa semilla se convertirá en un melocotonero. Tú podrás desear una pera o una naranja, pero te dará un melocotón. Exacto, ¿no? En la vida hay muchas inseguridades, nada es tan exacto, ¿no? Entonces lo que debemos lo que debemos empezar es aceptar esta inseguridad,
¿no? Porque ello nos va a hacer que enfrentemos las situaciones que puedan estar pasando o que se vengan adelante. Vivir el presente. Ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Ok, definitivamente es el aquí y es el ahora, ¿no? Las situaciones, es el desafío que nos ha traído el COVID, es justamente que ya no podemos hacer planes, ¿no? A largo tiempo, porque quizás antes de marzo muchos teníamos diversos planes para este año, ¿no? Y sin embargo, la situación pasó y no se han podido ejecutar algunos de ellos, otros sí, ¿no? Entonces, lo que nos ha enseñado esta pandemia es a vivir en el aquí y en el ahora, ¿no? Estar en el presente y saber aprovechar lo que se nos muestra, ¿no? Siempre debemos elaborar una estrategia para afrontar nuestras emociones. ¿Por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Cuando algo inesperado te mira de frente, Temor está ahí para tu seguridad. Con rapidez y sabiduría, Temor evalúa la situación y calma tus nervios, a su manera muy especial. Definitivamente, cuando les digo que hay que elaborar una estrategia, nosotros siempre decimos como profesionales en terapia que lo escriban, que es mejor escribir un plan, hacerlo, invocar a nuestra creatividad para hacer un plan, ¿no? Tenerlo por escrito, más o menos qué es lo que deseamos, qué es lo que queremos. Ahorita lo que podemos hacer son metas a corto plazo, ¿no? ¿Cómo puedo enfrentarme a esta emoción? ¿Qué puedo hacer yo para que esta emoción disminuya? Y todo ello, ¿no? Hay que tener en cuenta que dentro de cuando desarrollamos emociones durante este tiempo de pandemia, ha existido un tipo de pensamiento distorsionado o negativo, ¿no? El pensamiento siempre es la primera luz en nuestro cerebro y que nos manda a hacer las cosas, ¿no? Yo les digo algo o les comento algo para que de repente lo ejecuten, si es que lo pueden ejecutar en el día a día. Muchas veces nosotros nos sentimos irritados, con enojo, con estrés, ¿no? Entonces, yo les planteo que en su día a día, con lo que tengan más accesible, de repente, no sé, si están en oficina, de repente puedan tener clics accesibles, ¿no? Entonces, en su bolsillo, en su chaqueta, en un cajón, en lo que fuese, ¿no? Guarden por decir un clic. En cada momento que ustedes se sientan mal, se sientan estresados, se sientan irritados o qué sé yo, ¿no? Durante todo el día, desde que empieza su mañana hasta que termina su hora de trabajo, ¿no? Cuando termina su horario de trabajo, pues revisen su bolsillo, el cajón o donde fue el lugar que lo guardaron, ¿no? Vean cuántos clics tuvieron, ¿no? Y analicen. ¿Fueron tantos? ¿Fueron pocos? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿No? Y quizás hacerlo por una semana y ver qué tanto me va día tras día, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Porque el cerebro procesa también lo que ve. Entonces, si yo estoy viendo mi alerta que tengo muchos clics en mi bolsillo o tengo muchos clics en mi cajón, pues definitivamente algo está yendo mal conmigo, ¿no? Entonces, mi pensamiento va a empezar a generar una situación positiva ante ello, ¿no? Un cambio radical en ello, ¿no? Hay que recordar mucho el tema de resiliencia, ¿no? A ver, ahí el último video. ¿No? Justamente la resiliencia es la base para nosotros enfrentar todo ello. Hay que empezar a confiar en nosotros mismos, hay que empezar a creer en nosotros mismos, ¿no? Y recordar lo que ya les estaba diciendo antes, que el pensamiento tiene un poder muy importante. Por ejemplo, les hago la última actividad,
Ya, a ver, yo les voy a decir todos en estos 10 segundos que siguen, por favor, evitemos pensar en una cebra. Ok, a ver, Milton. Hola. ¿Está Milton? Aquí lo veo, pero no sé. Ahí está. Albertina. Durante los 10 segundos, ¿pensaste en la cebra? La verdad. ¿Qué interpreto con tu gesto? ¿Sí o no? No te escucho. Simplemente, ¿pensaste en la cebra? Sí. Sí. Kelly, ¿pensaste en la cebra? Sí, no lo quería, pero se me vino todo Pero la cebra. sí. Ok. Sí. A ver, ¿quién más está? Ay, no veo. Anderson, ¿pensaste en la cebra? Anderson. Se fue, creo. Como en 20 cebras, mi Dari. Cindy, gracias. Ok, es justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cuál era la indicación? En los 10 segundos no pensar en la cebra, ¿no? Sin embargo, hay algo clave en el pensamiento, ¿no? En el proceso del pensamiento, de que cuando nosotros le pedimos a nuestro pensamiento, le hacemos una negación, pues más lo queremos hacer, ¿no? Ustedes quizás han estado pensando, ¿por qué me está diciendo que no piense en la cebra? Pero ya en una fracción de los 10 segundos ya pensaron en la cebra, ¿no? Porque yo se los prohibí, yo se los negué, ¿no? Entonces su pensamiento hizo lo contrario, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos constantemente o pensamos constantemente en la enfermedad, ¿no? En que no nos va a dar la enfermedad, pues asimilamos de que nos va a dar, ¿no? Entonces hay que ver mucho ello, porque mientras más nosotros prohibimos las cosas, ¿no? Peor es. Es igual, mientras más nos reprimimos nuestras emociones, ¿no? Nuestras emociones están ahí, que nos martirizan, ¿no? De una u otra manera. Y algo que les quiero dejar en claro, ¿no? Nosotros con las emociones, por favor, no hay que reprimirlas, hay que expresarlas, ¿no? El reprimirlas nos hace mucho daño, ¿no? No nos va a permitir interactuar con el resto, no nos va a permitir desarrollarnos nosotros mismos, ¿no? Entonces, en cambio, al expresarlas, así sea con un amigo, con un vecino, con un familiar, por teléfono, en persona, si es que lo tenemos en nuestra casa, nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque hacemos un desahogo, ¿no? Pero eso sí, si nosotros estamos, por decir, nos está abordando tan fuerte la situación de la pandemia, ya queremos llorar, queremos gritar y todo ello, hagámoslo con la persona que tenemos al lado, pero por favor, que solamente sea un solo momento. No queremos cansar al interlocutor, ¿no? No queremos tampoco seguir ahondando en el tema. Está bien, tenemos nuestro dolor, tenemos nuestra descarga, quizás algunos han perdido familiares, quizás otros han pasado por el virus, quizás otros han tenido familiares con el virus, ¿no? Cada uno lleva un proceso diferente. Cada uno lleva un proceso diferente, ¿no? Pero que ello no haga que nos ahondamos y nos quedemos solamente en esa situación, ¿no? Si nosotros hacemos un desfogue, un desahogo, hay que hacerlo un momento preciso y es lo que yo siempre trabajaba en terapia, ¿no?
Si quieren llorar por una situación dada, por un problema dado, hay que hacerlo. No hay que reprimirlo, hay que hacerlo. 20 minutos lo hacemos, nos lavamos la cara y seguimos para adelante. Con ello no quiero decir que nos ponemos una sábana y tapamos todo el dolor, ¿no? Sino que ya en esos 20 minutos, como yo les decía a los pacientes a veces, ¿no? Hay que aprovechar y llorar todo hasta de lo que quizás no es la situación en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ayudar al desahogo y eso nos va a permitir a nosotros estar en paz. ¿Ok? Bueno, voy a simplemente ya para finalizar, solamente les voy a dar lectura a algo que quiero que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Recuerden que cada uno de ustedes han demostrado ser una persona tenaz y valiosa. Recuerda que han sabido cómo hacerlo a pesar de las circunstancias y dar brillo a sus habilidades. Recuerden que son la mejor persona para este momento, porque siempre está ahí y tienen la formación para ello, la que puede tomar la mejor decisión sin evitar el problema. Recuerden que en la vida hay momentos difíciles, seguro que ya alguno de ellos ya lo vivieron. Tengan perspectiva, toma distancia de algunos temas que ya no ayuden mucho, ¿no? No entren en detalle. Recuerda que este momento también pasará. Recuerden que la crisis es un banco de pruebas que nos ofrece la vida, una oportunidad para conocernos mejor y crecer como personas. Es importante mantener una actitud positiva. Mantén esa actitud hacia el trabajo de su día a día. Siéntase útil y abierto a colaborar con los demás compañeros y ayudar en lo que esté a su alcance, reconociendo siempre sus limitaciones, ¿no? Y las de sus compañeros, sean físicas, emocionales o materiales. Colaboren en buscar soluciones prácticas a los problemas momentáneos que puedan surgir sin que esto se multiplique a corto plazo para solucionarlos. Compartan sus soluciones con las de sus demás compañeros, ¿no? Esfuércense en recordar sus logros diarios. Eso es muy importante. Los logros de hoy en día son diarios, no podemos tener logros más largos, ¿no? Potenciarlos. No arrastres la negatividad de un día a los demás días, ¿ok? No hay que sobrecargarnos de trabajo, sea por la profesión que ejerzamos, sea por las labores en nuestras casas. Buscar un día, en el día, un rato para hacer alguna actividad física, alguna actividad relajante, algo que los desconecte. Recuerden que si bien es cierto, podemos estar en una casa con 5 personas, con 2 personas, siempre hay que escoger un momento para uno mismo. ¿Ok? Ya. No olvide que su día a día que pasa es un día más, no olvides que el día a día que pasa es un día más cercano al fin de la crisis del COVID-19. Es más inteligente ocuparnos que preocuparnos. Muchas gracias. Bien, agradecemos a Dariana Martínez por esta importante capacitación, ¿cierto? Todos estamos agradecidos por esos temas importantes y porque es importante desarrollarlo, practicarlo, ¿no? Durante nuestra vida, nuestra jornada laboral, estos talleres que nos ha brindado nuestra amiga Dariana Martínez, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros en este momento tenemos alguna duda, alguna interrogante, quizá alguna manera de afrontar, ¿no? Estos problemas, más particularmente, quizás específicamente, podemos hacer ya las preguntas, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, nosotros sabemos que tenemos compañeros, ¿no? que son profesionales en la psicología. Dentro de nuestros establecimientos también podemos alcanzar nuestras dudas, nuestros problemas de ansiedad, de preocupación, de estrés.
frente a esta pandemia, ¿cierto? Y nunca hay que quedarnos, como nos dice nuestra amiga Dariana, con estos problemas. Siempre hay que contar, hay que ir a un especialista en estos temas, ¿cierto? Entonces, hay que practicar lo que ella nos ha mencionado. Y pues, si no hay alguna pregunta, alguna interrogante, hemos concluido nuestra capacitación acerca de salud mental. Espero que haya sido de su agrado y pues nos veremos en una próxima oportunidad. ¿Alguna pregunta quizás por ahí? ¿Alguna cosa en particular? Bien, yo creo que ha estado bastante claro, entendible. Bien, una vez más, ¿no? Agradecemos nuevamente a nuestra amiga Dariana Martínez, que ella está conectada desde Piura, ¿cierto? Está conectada desde Piura, así es. Y ella nos está brindando esta importante información. Agradecemos una vez más. Saludamos ahí a Dariana Martínez. Bien. Entonces, por ahí creo que hay alguna pregunta, ¿les parece? La señora Angélica, ¿quiere comentar algo? ¿O se encendió el micrófono de casualidad? Muy bien. Entonces, muy bien, entonces hemos concluido con esta reunión. Ya no les quiero quitar más tiempo, descansen bien. Ya saben que nuestra amiga nos dijo que descansemos bien, dediquemos tiempo para nosotros también. Entonces, que tengan buenas noches, queridos amigos. Vamos a estar trabajando, siguiendo trabajando en nuestras sedes y que todo podamos hacerlo conforme a lo establecido, ¿cierto? Entonces nos veremos en otra oportunidad. Muy bien, buenas noches, descansen. Si desean pueden encender sus cámaras para saludarnos. Por ahí está Martín también, ya está de salida. Bien, muy bien, buenas noches Damián. Ángel también, saludamos a Ángel que estuvo de cumpleaños esta semana. Feliz cumpleaños, Ángel. Un Buenas saludo. noches, gracias. Gracias grupo por el saludo. Feliz cumpleaños, Ángel. Por ahí a Melissa también, buenas noches Victoria, buenas noches Patti, buenas noches. Buenas noches con todos. El sector izquierdo, Milton, buenas noches, Sandy, buenas noches. Por ahí. Buenas noches con todos, amigos, gracias por participar en la reunión y agradecemos también a la licenciada Adriana y a aplicar los consejos que nos ha dado esta noche, ¿está bien? Bien, nos vemos en la próxima reunión. Hasta luego. Hay un gato por ahí. Nos vemos. Buenas noches, nos vemos. Buenas noches, descansen bien. Buenas noches con todos. Buenas noches. Saludos. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Igualmente, Olivera. Gracias. Buenas noches, maestro, buenas noches. César, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Cuídense todos. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches. No, buenas noches con todos y espero que la capacitación haya sido de su agrado. Gracias por sus mensajes, los estoy leyendo. Así es. Muchas gracias, Dariana. Gracias, Dariana, gracias. Fue excelente. Excelente la capacitación. Solamente queda aplicarlo, ¿no? Exacto. Aplicarlo. Aplicarlo. No hay que tener miedo a casarse por el COVID. No hay que tener miedo. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Cintia. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Jordan, buenas noches. Jorge, buenas noches. Dale, ven.